Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo, Porque aquí en Mar del Plata gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Jamás, compañeros, jamás estuvimos en delito flagrante, como pretenden decir, jamás. Y eso lo hemos dicho ahora en la audiencia, pero no ha sido, en este caso, aceptada por la Fiscalía, que seguramente, en este caso por la fiscal que presentó, seguramente porque está presionada del gobierno. La detención de Leonidas Issa, en este caso como autoridad de pueblos y nacionalidades a nivel nacional, compañeras y compañeros, es un acto de persecución y de prisión política que ha hecho el gobierno nacional, compañeras y compañeros. Y esa la denunciamos al mundo, compañeras y compañeros. Bienvenidos, bienvenidas al Carajo, programa 16, temporada 13, y la voz de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, uno de los protagonistas del escenario político latinoamericano, sin dudas, en estos últimos días. En este pasaje del 2022, Ecuador en tapa, Issa, víctima de detención por parte del gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, acusándolo de vandalismo y de sedición por encabezar un paro nacional en el país sudamericano, en el marco de la protesta social, usando la justicia para silenciar y aleccionar los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras y de las comunidades, signo, lamentablemente, en toda América, no solo en Ecuador, pero especialmente en este país. Se trata sin dudas de un nuevo capítulo de lawfare, de la utilización de la justicia para detener y encarcelar a quienes se oponen a las reformas que llevan adelante los gobiernos de derecha, refractarios a esas demandas. Ya pasó en Ecuador con las persecuciones a Rafael Correa, el expresidente, a Jorge Glass, el vicepresidente, condenado, detenido, posteriormente liberado, y nuevamente Glass en el foco de la encerrona jurídica, y otros tantos y tantas que hasta tuvieron que exiliarse de Ecuador durante el gobierno de Lenín Moreno y ahora en el gobierno de Guillermo Lasso. En cuanto a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, a quien escuchamos al momento de su liberación, tras las denuncias y los reclamos a nivel internacional, la jugada derechista de la persecución lo terminó poniendo y levantando como la figura política del momento en el país sudamericano, generándole un capital para encabezar las luchas. Ecuador en Al Carajo para este comienzo de este episodio. Otros puntos de actualidad en el continente: Colombia y sus elecciones, con el sacudón político que representan para toda la región; Venezuela y las operaciones mediáticas y políticas internacionales en contra del gobierno de Nicolás Maduro; Guatemala y la lucha por la ley de biodiversidad; Panamá y la resistencia al avance de la minería; México y el reclamo por la libertad de un defensor de derechos humanos en Chiapas; acuerdos binacionales entre Paraguay y Bolivia;
países de distinto signo político, pero que pueden avanzar en la cooperación, las protestas en Brasil contra Bolsonaro, la violencia permanente en Haití, la búsqueda de justicia para las víctimas de represión en Perú. Son algunos de los títulos que tenemos para desarrollar en 60 minutos radiofónicos en esta emisión que sale al aire en distintos días de la semana y el fin de semana en cerca de 50 radios de la República Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y a través de las plataformas, las redes y los portales en todo el continente latinoamericano y en todo el mundo. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en la conducción y en la producción periodística. El equipo se completa con Mavi Sosa en la música, la cultura, la literatura y las comidas, y Juan Francisco Martínez Pería con la historia. Twitter, Facebook, Instagram, en las redes sociales, Al Carajo Radio, así nos encuentran. Para la comunicación tenemos canal de YouTube y tenemos espacio en la plataforma iVoox, iVoox.com/alcarajo2022, para encontrarse con cada uno de los episodios de esta temporada y las temporadas anteriores, y también contenidos, entrevistas, secciones, informes que generamos semana a semana desde estos micrófonos. Todo planteado para el viaje, capítulo 16, temporada 13, año 2022. Emprendemos en Al Carajo el desarrollo de los primeros titulares. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. Paraguay sumó a Bolivia al proyecto del corredor bioceánico. El anuncio se realizó en el encuentro que mantuvieron los presidentes de ambos países, Mario Abdo Benítez y Luis Arce Catacora, en el acto conmemorativo de los 87 años del final de la Guerra del Chaco. Allí, ambos gobiernos acordaron llevar adelante tareas conjuntas para fortalecer los programas de cooperación y para la generación de una ruta logística que salga a los grandes mercados del Pacífico de manera más rápida, menos costosa y más eficiente para la región. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, manifestó que su país acogió la iniciativa de la carretera, a la cual el país se unirá desde el Chaco boliviano, y celebró que la obra va a ser beneficiosa para todo el continente. Por su parte, el mandatario paraguayo celebró la inclusión de su vecino en el corredor bioceánico, del cual destacó que va a unir el Pacífico con el Atlántico y servirá para conectar a todo el cono sur. Además, Mario Abdo llamó a impulsar un itinerario común en el que se pueda desarrollar de manera complementaria el potencial y las oportunidades que tienen Paraguay y Bolivia en conjunto. Al Carajo. En Brasil, marchas indígenas contra Bolsonaro por el avance de la minería y los crímenes contra periodistas y líderes sociales. Las protestas se convocaron en la ciudad de Atalaia do Norte, en el estado de Amazonas, para reclamar contra las políticas del gobierno en la materia y para pedir justicia por la desaparición del comunicador inglés Don Phillips y del experto indigenista Bruno Ribeiro Pereira. En el caso de Ribeiro Pereira, previamente había sido amenazado por mafias de la región por su participación como asesor de la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle do Javari y había sido apartado de su cargo en la Fundación Nacional del Indio por Sergio Moro, cuando este era ministro de Justicia de Bolsonaro, por pedidos del agronegocio. En tanto, Phillips, que era corresponsal del diario inglés The Guardian, acompañaba a Pereira en una recorrida por la región para escribir un libro sobre la defensa del medio ambiente. Los movimientos, además de reclamar por estas dos nuevas víctimas, denuncian que Bolsonaro lleva adelante un plan para permitir la minería en las tierras indígenas, eliminar las demarcaciones de territorios reclamados por los pueblos originarios y depredar las riquezas ictícolas de los ríos amazónicos a través de la pesca a gran escala. Las últimas protestas se dieron a la par de la oficialización por parte del gobierno de la privatización de Electrobras, la mayor empresa de electricidad de América Latina, también rechazada por las comunidades que consideran que ello traerá aumentos de las tarifas y abandono del servicio en las zonas no redituables. Al Carajo. En Haití, grupos violentos tomaron el Palacio de Justicia en la capital. Se trata del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, asaltado por personas armadas, quienes expulsaron de manera violenta al personal, magistrados, abogados, empleados de la Fiscalía y otras autoridades.
La Asociación Nacional de Magistrados Haitianos denunció la gravedad de este hecho y lo vinculó con un intento de frenar las causas que investigan el asesinato del presidente Jovenel Moïse ocurrido en 2021. El ataque, cometido según los testigos, con total impunidad y ante un accionar policial insuficiente, fue el segundo en menos de una semana y el tercero ocurrido desde octubre, cuando intrusos irrumpieron en las oficinas del juez Gary Orelen, que en ese entonces estaba al frente del proceso por el magnicidio de Moïse. La Asociación de Jueces criticó la falta de acción y advirtió que la ausencia de sanciones promueve la corrupción y refuerza la criminalidad, por lo que le reclamó al gobierno adoptar las medidas necesarias para que la jurisdicción de Puerto Príncipe vuelva a ser funcional, reiterando la solicitud de trasladar la sede judicial a una zona donde se asegure su protección por parte de los estamentos del Estado para garantizar una correcta administración de justicia. Al carajo. En Perú, rechazan intento de cierre de investigación de la represión del 2020. Familiares de las víctimas repudiaron un informe parlamentario que obstaculiza el avance de las causas, negando la responsabilidad del gobierno del por entonces presidente interino, Manuel Merino. Los crímenes fueron cometidos durante el estallido social que se dio entre el 9 y el 21 de noviembre del 2020, tras la destitución del presidente Martín Vizcarra por parte del Congreso y la investidura como mandatario nacional de Merino, miembro del partido derechista Acción Popular. Durante esos días se reportaron heridos entre los manifestantes y ataques a periodistas por parte de las fuerzas de seguridad y se produjo la muerte de 2 ciudadanos participantes de las protestas, Brian Pintado e Inti Sotelo, asesinados por la Policía Nacional. Las familias de las víctimas apuntan contra el congresista Alejandro Cabero, de la bancada del partido de derecha Avanza País, por intentar archivar las investigaciones y lo acusan de incurrir en el delito de usurpación de funciones. Ruth Luque, legisladora de Cambio Democrático de Perú, se sumó al repudio y anunció que su espacio presentará una nueva denuncia constitucional ante un eventual blindaje. El fin de un procedimiento de acusación constitucional que lo que por finalidad tiene es habilitar si es que cabe o no cabe una investigación a un alto funcionario. No tiene por finalidad condenar o no tiene por finalidad decir qué prueba vale o no. Esa es una atribución que tiene el Ministerio Público. En razón a ello, nuestro rechazo a este informe, nuestra exhortación a las distintas fuerzas políticas para que se pongan del lado de la verdad, de la memoria y de la apertura de la investigación. Eso es lo que piden las familias. Este informe, de ratificarse su archivamiento en la subcomisión, digamos en una eventualidad, podríamos en un nuevo periodo legislativo con nuevas pruebas presentar una nueva denuncia constitucional. Ese es un tema que nosotros estamos evaluando, yo estoy evaluando, entendemos que la investigación ha ido avanzando, ese es un escenario. Lo segundo que ha manifestado el abogado de una de las víctimas es que podría determinarse si es que ha habido o no acá un delito de encubrimiento, ¿no? Es decir, en la eventualidad de que las investigaciones avanzaran y efectivamente se confirmara que hay responsabilidades y hay evidencias muy concretas, como al parecer nos han estado manifestando, podría incurrirse en un delito de encubrimiento. Ustedes saben que el delito de encubrimiento, ¿no es cierto?, es el acto por el cual una persona impide u obstaculiza. Y el hecho de que en este caso tengamos una investigación en marcha, además dirigida por el Ministerio Público, esta es una denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público, entonces yo como congresista no puedo ir más allá, ¿no es cierto? No puedo incluso decir qué pruebas valen o no valen. Entonces aquí podría haber un delito de encubrimiento. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y ahora música, en Al Carajo. Le abrimos el micrófono a Mavi Sosa para esta escala sonora latinoamericana. Hola Mavi. Hola Pablo, hola a quienes nos acompañan en Al Carajo. Los invito a escuchar música de Uruguay, en este caso de la última década, como lo es la banda Churupaca. Si algo caracteriza a la música uruguaya es la fusión. Sobre todo desde la década del 60 hasta ahora, los compositores uruguayos han explorado con facilidad diversos géneros. Este es el caso de esta banda, de Churupaca, que elige no tener género. Al menos eso explican cada vez que tienen oportunidad de hablar de sus producciones. Churupaca nació en 2012 y sus fundadores fueron Juana Aguirre, cantante y guitarrista, y Fefo Seychelles, vocalista, bajista y el encargado de los arreglos. Música rioplatense, latinoamericana, flamenquera, balcánica y klezmer es todo lo que podemos encontrar en esta banda.
Escuchamos por Churupaca este tema que lanzaron en 2015, No se vive feliz comiendo perdiz. Solito olvidado, suelo repleto de hombres sin pasado, hombres de palabras, hombres sin manos, hombres de lata que no van a ningún lado, no, 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 y hay hombres de lata, pero al fin sin manos, hombres de palabras que no valen nada, cuerpito que vive sangrando, viviendo de recuerdos lejanos. Abandona eso que te hace daño, porque hay que quitar del camino lo que impide el paso. No, no, abandona ya ese orgullo insensato y vete a bailar pa' que no duela tanto, pa' que no duela tanto. Percibir el fuego que nos quemó tan adentro y el carnaval del mundo termina en febrero. Churupaca de Uruguay. Gracias Mavi Sosa por la música en Al Carajo. Sonidos rioplatenses, raíces de la música negra con origen en África, identidad cruzada reflejada en esta canción, que tiene presencia en toda América Latina y especialmente en el Caribe, que es a donde nos vamos ahora en Al Carajo. Recibimos al historiador y docente Juan Francisco Martínez Pería y vamos a hablar una vez más de Haití y a traer las voces y el pensamiento revolucionario de este pueblo. Hola Juan. Hola Pablo, ¿cómo te va? Una gran alegría estar nuevamente en el programa. Vamos a hablar de un intelectual haitiano en el marco de esa revolución del pueblo caribeño que todavía hoy es bandera. Sí, vamos a charlar un poco hoy de uno de los intelectuales más importantes de la historia de América Latina y el Caribe, pero uno de los más olvidados, más negados, que fue uno de los principales pensadores de la revolución, de la post-revolución haitiana, que es un autor que se llama Jean-Louis Bastei, un autor, como te digo, Pablo, absolutamente olvidado, y que en los últimos tiempos algunos colegas y yo hemos intentado de rescatar un poco. Hay que recordarle a la audiencia, ya hemos hablado en otras columnas y seguramente lo volveremos a hacer, que la revolución haitiana es un proceso enormemente relevante que estalló en 1791 y terminó en 1804 y que fue la primera y única revolución de esclavizados y esclavizadas africanos y afrodescendientes que triunfó en la historia de la humanidad, y que fue la primera independencia de América Latina y que implicó además una revolución que propuso la genuina universalización de los derechos del hombre, ¿no? Frente a las revoluciones francesas y norteamericanas que propusieron una mirada muy particularista, patriarcal, clasista y racista y colonial en los derechos del hombre, la revolución haitiana propuso un discurso y una práctica universalizadora. Pero hay algo muy importante, la revolución haitiana ha sido muy olvidada sistemáticamente, muy negada. Eduardo Galeano planteaba que se había posado una maldición blanca sobre Haití. Haití sigue sufriendo de alguna manera las consecuencias de haber hecho esa revolución gigantesca. Pero, digamos, aquellos que recuerdan la revolución, generalmente lo que olvidan son los intelectuales de la revolución, ¿no? Sobre todo los intelectuales de la posrevolución. Esto es interesante porque en los últimos tiempos en América Latina ha habido cierta recuperación de la revolución, pero como un acontecimiento más social, político, pero no tanto en términos intelectuales. Y eso es una tarea que algunos colegas y quien habla hemos venido haciendo, planteando la importancia de recuperar los intelectuales. Hay algo muy importante que es que en realidad la revolución no tuvo durante su acontecer propiamente intelectuales, sino lo que tuvo, ya un juego de palabras ahí medio básico, que es que tuvo ideas revolucionarias pero no intelectuales. O sea, hubo ideas expresadas por las masas, por los líderes, por Toussaint Louverture, por Jean-Jacques Dessalines y otros, pero no hubo propiamente lo que llamaríamos intelectuales. Los intelectuales surgen
en la posindependencia, o sea, aparece un círculo de intelectuales que tienen un rol muy importante en términos políticos y culturales. Y el más importante de ellos es este muchacho que llamamos Jean-Louis Bastei, que nació en 1781 y que murió en 1820, y que fue una figura política muy relevante, sobre todo a partir de 1813, 1814, y que no solamente fue una figura política muy, muy importante en Haití, sino que además escribió 11 textos de 1814 a 1820, que es una producción enorme, además con un gran compromiso político, y que esos textos, de los cuales 6 fueron libros, el último de envergadura. Hay algo muy importante, que es que Haití, después de la revolución, estuvo totalmente asediado, estuvo bloqueado, estuvo negado, y surgió, de alguna manera, sobre todo Haití se divide en dos. En el norte de Haití, liderado por Henri Christophe, surgió la necesidad de continuar la revolución por la pluma, ¿no? De alguna manera como una batalla de ideas, una cosa parecida a lo que hizo la Revolución Cubana con Casa de las Américas, con Prensa Latina, o en tiempos más recientes lo que hizo la Revolución Bolivariana con, pensemos por ejemplo, el Centro Miranda, o por supuesto Telesur, las editoriales El Perro y la Rana, todo un montón de iniciativas culturales. Esto mismo vemos en Haití, ¿no? Solo que es mucho más radical por el asedio que sufría Haití, pero además porque los africanos y afrodescendientes, si hay algo de lo que estaban excluidos, era de las letras, ¿no? Del pensamiento racional, de los textos, del debate de ideas. Y justamente lo que hay ahí es una vocación de demostrar que los africanos y afrodescendientes podían discutir de tú a tú con los blancos y podían continuar la revolución por la pluma. Quiero insistir con esto porque la revolución triunfa en Haití, pero está cercado en un mundo donde el colonialismo sigue, donde el racismo sigue y donde la esclavitud sigue. Bastei va a escribir, como decía antes, muchos textos en un contexto muy difícil donde Francia quiere recolonizar la isla, y el primero de ellos es un texto que nosotros hemos publicado en castellano hace unos años, que se llama El sistema colonial develado. Ese es un libro escrito en 1814, que es un libro con una potencia, Pablo, enorme, con un discurso muy radical, donde lo que él intenta hacer ahí es una contrahistoria y una contrainterpretación de lo que es el colonialismo. Y esto es muy importante porque lo que él va a plantear ahí primero y principal, es una crítica muy fuerte a cómo se ha leído la historia generalmente, cómo se ha construido la historia, mostrando que la historia en general ha sido una historia eurocéntrica, racista, colonial. Él explica muy claramente cómo permea el racismo en esas historias, y lo que él plantea es la necesidad de repensar el colonialismo a partir de la mirada de las víctimas, ¿no? Y él dice explícitamente: yo voy a escribir una contrahistoria hecha con el testimonio oral de las víctimas, incluso desde la herida de las víctimas. Y hay algo ahí muy importante, es una revolución metodológica, digamos, epistemológica, pero además hay otra cosa muy importante, que es una redefinición del colonialismo. ¿Por qué? Porque el colonialismo en general era visto, digamos, por ejemplo, en Europa en ese momento existían blancos que eran críticos de la esclavitud, ¿no? Lo que se conocía como los abolicionistas. Pero los abolicionistas no proponían la inmediata abolición de la esclavitud, pero además no planteaban una crítica radical al colonialismo. Creían que el colonialismo, un colonialismo más tranqui, digamos, podía servir para civilizar a los pueblos. Y, por ejemplo, también es muy importante que muchos de los criollos de nuestra independencia, la mirada que tenían sobre el colonialismo era una mirada más bien superficial, ¿no? Entendiendo el colonialismo como una relación de poder de España sobre América, en términos políticos, militares y económicos, pero no criticando la esclavitud, el racismo, el tráfico esclavista. Y justamente lo más interesante de este autor es que va a plantear una idea del colonialismo como sistema, ¿no? El libro que estamos comentando acá se llama El sistema colonial develado, y lo que él hace ahí es criticar fuertemente el colonialismo como sistema, mostrando que es un sistema que anuda el racismo, el colonialismo, la esclavitud, el tráfico esclavista, y es un sistema deshumanizante, un sistema basado en la tortura, en la cosificación, en la muerte del otro. Y también va a plantear algo muy interesante ahí, es que este sistema funciona con una dialéctica que va para los dos lados. Por un lado, genera una barbarización y una deshumanización de las víctimas, sobre todo, por supuesto, pero también de los victimarios, porque los victimarios se vuelven infrahumanos, ¿no? Al no tener empatía por el otro, al torturar, etcétera, etcétera. El libro este que estamos comentando tiene una potencia enorme y tiene una parte muy interesante donde él hace un raconto de las torturas, de la violencia sistemática de los colonizadores, y es muy importante porque ahí él pone nombre y apellido.
Y ahí eso es muy importante porque esa gente estaba en Europa hablando y cantando loas al colonialismo e intentando recuperar la colonia, ¿no? Entonces ahí hace una suerte de archivo del horror y ahí hace dos cosas, que él muestra que el colonialismo y el sistema colonial es algo sistémico, pero también tiene una responsabilidad individual, ¿no? Y él tiene otros textos posteriores, sobre todo un segundo libro de 1816, que es un ensayo donde él analiza, un ensayo se llama Ensayo sobre los blancos y los negros, donde hace una crítica muy fuerte al racismo y critica muy fuertemente también el discurso de la civilización y barbarie. Hace una crítica muy fuerte a la idea de civilización y barbarie y a la idea de progreso. Y lo que plantea básicamente en ese libro es que Europa, que supuestamente es civilizada, tiene en realidad un rostro fuertemente bárbaro. Europa puede ser que tenga elementos técnicos y desarrollo económico, pero es fuertemente bárbara por su relación deshumanizante con el otro, a través del colonialismo, el racismo y la esclavitud. Y ahí hay una mirada muy interesante, porque hay una crítica muy fuerte al mito de Europa, digamos, ¿no? El mito del progreso, el mito de la civilización. Y la otra cosa también muy potente de ese libro es que él hace una relectura de la historia, donde lo que él plantea es que en realidad esa historia típicamente eurocéntrica del progreso que nos han contado y nos siguen contando, donde Europa es el origen de la historia y la locomotora de la historia, es una historia falsa, y donde él plantea que el origen de la historia es África, ¿no? Esto es muy interesante porque es algo que se va a repetir mucho en el panafricanismo posterior, y es esta idea de que en realidad la civilización empieza en Egipto, pero Egipto no es un pueblo blanco, como nos suelen decir, sino que es un pueblo negro, y ese pueblo es un pueblo que con su influencia expandió la civilización. Él dice, nos quieren venir a hacer creernos que hace 5.000 años los africanos son bárbaros y atrasados, que es un poco el discurso típico de la tradición eurocéntrica, cuando él dice, Europa le debe el arte de la escritura, del habla, la ciencia y la civilización a África y Egipto, ¿no? Entonces ahí hay toda una relectura muy fuerte de la historia, y también hay otra cosa muy importante, que es una relectura de la historia donde África está en el origen de la historia y Haití está en el amanecer de una nueva etapa histórica. La revolución haitiana como un nuevo amanecer. Acá hay algo muy importante que quiero retomar, Pablo, que es que generalmente los blancos en ese momento no veían a Haití, a la revolución haitiana, como una revolución, ¿no? La veían como una masacre de blancos, como un genocidio de blancos, como lo que se llamaba una guerra de razas, y lo que él hace ahí es recuperar y defender la revolución haitiana como genuina revolución universal, ¿no? Él dice, nuestra revolución es mucho más universalista que la revolución de Estados Unidos o la revolución francesa, ¿no? Porque acá verdaderamente nosotros defendemos la libertad y la igualdad universal, y entonces ahí la revolución haitiana se convierte en un modelo a seguir, pero él plantea también algo súper interesante, que es justamente que esa revolución tiene que ser una revolución global. Él tiene una frase donde él dice algo así como 500 millones de negros, indios y amarillos, ¿no? O sea, esta idea de una suerte de tercer mundo, claman de su creador los derechos del hombre que le son negados, ¿no? Y él plantea, tiene que haber a nivel global una revolución que emule la revolución haitiana. Y ya para terminar, Pablo, una de las cosas más interesantes de la obra de este autor es la advertencia de la dependencia económica. Bastei muy tempranamente va a advertir que la isla de Haití, pero esto es obviamente traspolable a otros países del Caribe y de América Latina, tiene un problema que es el problema del monocultivo, ¿no? Que es lo que le pasó a Cuba posteriormente, o por ejemplo la propia Venezuela, y que ese monocultivo hace que haya una gran dependencia económica. Entonces lo que él plantea es la necesidad de diversificar la economía y de estar muy atentos, esto también es fundamental, de que hay un peligro muy grande de que Francia recolonice la isla a través de dos cosas. Primero y principal, la emergencia de una élite afrancesada, que él ve que está emergiendo, ¿no? Y él critica muy fuertemente, y también a partir de la imposición de una relación económica neocolonial. Y eso es exactamente lo que pasa en Haití. En 1820, Bastei es asesinado por otra facción haitiana, y esa gente que lo asesina después termina de alguna manera aceptando una imposición de parte de Francia que ocurre en 1825, que es una indemnización de 150 millones de francos y un acuerdo comercial totalmente monopólico para Francia. Entonces ahí es muy interesante que este autor fue muy clarividente, advirtiendo que había un peligro muy grande de que Haití, a pesar de haber logrado su independencia en términos político-militares, terminara cayendo bajo la hegemonía francesa a través de la economía, cosa que efectivamente ocurrió y que todavía sigue ocurriendo.
Jean-Louis Bastei, el autor que nos trae Juan Francisco Martínez Pería, autor, pensador, ideólogo de la revolución haitiana. Bueno, más de 100 años después, en Haití también, el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, las misiones de las Naciones Unidas como fuerzas coloniales, económicas, políticas, culturales y militares, ¿no? Haití, en esa clarividencia de Bastei, siguió profundizando lamentablemente el mismo camino de dominación. Sí, exactamente. Lamentablemente, no solo en Haití, sino por supuesto en el resto de América Latina, con diferentes intensidades, ¿no? Por eso Bastei es un autor muy pionero, realmente es muy pionero, y es muy lamentable que nosotros no lo leamos a él, pero tampoco leamos otros autores haitianos o autores afrocaribeños, ¿no? Que han sido una tradición muy crítica. Lamentablemente, en nuestras universidades, generalmente nosotros no estudiamos el pensamiento latinoamericano, ¿no? A menos que, bueno, en algunos lugares hay materias, pero digo, nosotros siempre vemos los típicos autores europeos que supuestamente son universales y no conocemos bien nuestra tradición. Pero cuando se estudia el pensamiento latinoamericano, generalmente lo que predomina es lo que yo llamo una mirada criollocéntrica. Autores blancos, autores criollos, y se relega, digamos, a autores de los pueblos originarios o autores afro-latinoamericanos o autores afrocaribeños. Y el caso de Haití es muy fuerte. Haití generalmente estaba totalmente excluido de la currícula, no solamente la historia de la Revolución Haitiana, sino los intelectuales de la Revolución Haitiana, que tienen una potencia enorme, porque justamente son herederos y continuadores y reflexionan a partir de la revolución más importante del siglo XIX y probablemente una de las más importantes de la historia moderna, ¿no? Entonces, de ahí la potencia y la radicalidad de sus ideas. Jean-Louis Bastei, recomendado por Juan Francisco Martínez Pería, nuestro compañero, que además es especializado en la historia de la Revolución Haitiana y de las plumas del país caribeño. Juan, bueno, a buscar a este autor y, como decís, a leer y a profundizar esta revolución que ocurrió en América. Te agradecemos mucho, como siempre, esta puerta, este vínculo con nuestra patria grande. Gracias, Pablo, y déjame que recomiende el texto. Nosotros hemos editado el libro de Bastei en castellano. Vos fíjate, Bastei escribió 11 textos, de los cuales 3 libros fueron publicados en inglés en su época. Fue traducido también al holandés, al alemán, al italiano. Fue un tipo que tuvo un impacto muy grande, muy grande. Obviamente generó mucho rechazo, porque era un tipo muy radical. Algunos lo han definido como el Frantz Fanon del siglo XIX, pero quedó totalmente en el olvido. Recién en el 2013 fue reeditado en Haití, con un estudio preliminar de un autor haitiano muy importante que se llama Jean Casimir, un autor contemporáneo, y después fue traducido al inglés en el 2014, y nosotros en el 2017 publicamos en castellano el libro El sistema colonial develado, traducido por una compañera que se llama Laura Leger, con un prólogo de una autora norteamericana que se llama Marlene Daut y un largo estudio preliminar mío. Ese libro se llama El sistema colonial develado, editado por Ediciones del CCC, y también, bueno, se consigue en México, y próximamente va a haber una edición en Cuba, y la edición en México es un poco más larga, es corregida, y tiene además un epílogo de un compañero muy importante, un colega, un gran especialista en el pensamiento afro-latinoamericano, que se llama Agustín Lago Montes, de Puerto Rico. El CCC es el Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, de Argentina. Juan, gracias a vos y nos encontramos en el próximo programa. Un gran abrazo para vos y toda la audiencia. Al Carajo sigue un rato más recorriendo América Latina y el Caribe. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos el viaje por América Latina y el Caribe. Política, música y cultura en Al Carajo. Y ahora comemos. Los sabores del continente también son parte de nuestra identidad. Mavi Sosa es la guía. Esta vez visitamos Guatemala, desde su comida, por supuesto. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. En las comidas latinoamericanas, o al menos en las recetas que solemos contar acá en Al Carajo, prevalece mucho la comida milenaria. Sin embargo, en este caso nos vamos a venir un poquito más acá en el tiempo y les voy a contar un poco del yuco, un bocado de mediados del siglo XX que tiene su
origen en las calles de Guatemala. Nos tomamos las calles porque son nuestras. Sus falsas democracias van para la hoguera porque el pueblo no perdona a nuestros muertos, nuestras muertas. Rápido en su preparación, de precios bajos, de buena cantidad de calorías y sobre todo sabroso, al yuco se lo conoce también como el hot dog guatemalteco. Se cree que el nombre de los yucos proviene del significado coloquial de sucio, un nombre que se le dio por ser precisamente una comida callejera. Su particularidad es que se puede preparar con cualquier tipo de carne o embutidos. En general se prepara con salchicha o con longanizas, pero también se utilizan carnes. Y el toque guatemalteco, dicen, es el guacamole. Les cuento cuál es la receta. En primer lugar, hay que conseguir panes tiernos o estilo de pan de Viena o pan de hot dog, como cada uno le llame en su país. Cortar en tiras muy finas medio repollo blanco y cocinar al vapor con 2 tazas de agua con sal, tomillo y clavo de olor durante 10 minutos. Una vez listo, reservar para el momento de servir. En una sartén a temperatura muy alta, tostar salchichas, chorizos o longanizas, lo que fuese que van a preparar, hasta que estén bien doradas. Lo mismo en el caso de que se utilice algún tipo de carne, pero lleva un poco más de cocción, de más de tiempo de cocción. Esta parte de la preparación en los puestos callejeros se suele hacer a la plancha o en parrilla. Por otro lado, cortar la palta o el aguacate, triturarlo con un tenedor, agregar sal, pimienta y mucho limón. Reservar también para el momento de servir. Cortar los panes y tostarlos del lado interno, ya sea en sartén o en parrilla. Una vez tostados, untar el pan con el guacamole y agregar las salchichas o las carnes preparadas, sumar el repollo que habíamos preparado y se puede aderezar con ketchup, mostaza y chile. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos altos como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Somos poesía, somos resistencia, somos el sueño de abuelos y abuelas. Ya nadie cree en las mentiras de la prensa, no nos podrán callar con toda su violencia. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Comimos yuco, un bocado popular que se consume en las calles de las barriadas de Guatemala. Lo acompañamos con música de Guatemala también. Rebeca Lane junto a Sara Curruchich, 2 raperas del país centroamericano, combativas y comprometidas. La canción que escuchamos se llama Kikxampé, en lengua maya. Ahora seguimos con la información y vamos a permanecer geográficamente en Guatemala a través del contacto con nuestros compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas e indígenas directamente desde los territorios. Aquí, organizaciones presentan en el Congreso proyecto de ley de biodiversidad y conocimientos ancestrales. Informe en Alcarajo de Ángela Cook, comunicadora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. La Alianza de Autoridades Ancestrales para la Defensa de la Biodiversidad y las Semillas Nativas, junto con las comunidades campesinas, organizaciones en defensa de la biodiversidad, Juventud y la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, REDSAG, presentan la iniciativa de Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales,
Esta propuesta busca defender la biodiversidad y los conocimientos ancestrales del modelo extractivo, los saqueos, despojo de las empresas y políticos corruptos. Asimismo, plantea que el uso de los conocimientos ancestrales debe ser de beneficio de los pueblos indígenas y de la humanidad. Ante esto, diversas organizaciones se movilizan para exigir al Congreso de la República la pronta aprobación. Escuchamos ahora mujeres de diversos territorios quienes nos comentan la importancia de esta ley. Nosotros venimos por parte de la Alcaldía Indígena de San Juan Comalapa. Nosotros estamos apoyando a la ley del pueblo, la ley de biodiversidad. ¿Por qué? Porque estamos en contra de las semillas transgénicas, de las semillas modificadas. Entonces, por eso estamos apoyando esta ley del pueblo, porque de verdad esta es la ley que nosotros tomamos acción en los pueblos, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos acá para apoyar, para que los diputados nos avalen esta ley del pueblo. Mi nombre es María Lucinda López Domingo. Vengo representando a la Alcaldía Indígena del municipio de San Rafael Petzal, Huehuetenango. Nosotros estamos luchando por esta iniciativa de ley para que el Congreso lo apruebe, ya que realmente esta ley nos beneficia a nosotros como población indígena a mantener todas las semillas originales, todos nuestros conocimientos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Entonces eso queremos nosotros, la conservación de todo, ya que todo lo que viene transgénico lleva un fondo de que cada vez nosotros nos debilitamos porque no es original todo. En cambio, todo lo que nosotros producimos aquí en Guatemala es puro natural. Por lo tanto, eso tiene más, nos da más energía, nos da más vida. Entonces, esto para nosotros, los alimentos transgénicos, viene a ser como una bomba que está en contra de la vida humana. Con esta ley se evitará que se concedan patentes e invenciones obtenidas o desarrolladas a partir de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, sin el consentimiento previo, libre e informado. Plantea que se respete el derecho al secreto de los pueblos indígenas y campesinos por las invenciones derivadas de sus conocimientos tradicionales. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, informó Ángela Cook de la Red de Comunicadoras Indígenas Tradicionales. De Guatemala bajamos a Panamá. Movimientos y agrupaciones campesinas, indígenas y ambientalistas rechazan la explotación minera. Tenemos informe en Alcarajo a través de Dania Batista Guevara, integrante de Radio Temblor, desde Panamá. Adelante. Desde Panamá, soy Dania Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. El colectivo Voces Ecológicas presenta una radiografía sobre ecologismo popular en el Istmo Panameño, en el cual hace eco y denuncia de las comunidades y pueblos indígenas afectados por políticas gubernamentales inconsultas y desacertadas en materia ambiental. La historia ambiental panameña nos describe controversias sobre el desarrollo económico por su posición geopolítica en contraste a la biodiversidad que trasciende pueblos y culturas. Una escena que orienta al pensamiento crítico enarbola modelos de vida ante la encrucijada socioambiental y su acelerado desgaste generado por el imperativo capital financiero en la región. Los actuales conflictos a raíz del extractivismo de bienes ecológicos en función de la economía nacional y libre comercio representa otro rubro al Producto Interno Bruto, sin medición, control y reparación, solayando toda consecuencia acumulativa a la crisis global. Para los pueblos rurales de Panamá, originarios, afros y campesinos, su modus vivendi histórico ha estado arraigado a la supervivencia por las amenazas a la explotación territorial que conlleva a desplazamiento junto a la desigualdad social. El documento presenta 6 territorios vulnerables en Panamá, producto de una política ambiental desfasada y errónea por parte del Estado panameño. Uno de ellos es la región de la comunidad campesina veragüense, quienes denuncian la amenaza de la construcción de la 4ª línea energética, la carretera Conquista del Atlántico y la minería.
venta ilícita de tierras a extranjeros para realizar exploraciones para la extracción minera, todas en contra de la autodeterminación de los pueblos originarios y campesinos y la soberanía ecológica. Escuchemos las voces de defensores ambientales de la provincia de Veraguas. El tema de hoy es de la minería y todo lo que contamina el área. Nosotros nos vemos y son temas que discutimos todos el año dentro del Congreso del Norte de Santa Fe. Mi nombre es Venerable Rodríguez, soy morador de la comunidad de Guabal. Más que nada la queja es para a ver si el gobierno, el Ministerio de Ambiente, la Defensoría nos apoya en la lucha que hay hoy día por nuestros terrenos, porque necesitamos para nuestra familia, para trabajar, para el bien común de toda la sociedad familiar. Ante la crisis ambiental y global y el cambio climático, las comunidades organizadas y articuladas siguen resistiendo y demandando al modelo extractivo, enfatizando la minería metálica y fuentes hídricas. Y cerramos esta vuelta informativa por el centro de nuestra América, en voz propia, a través del trabajo de los compañeros y compañeras de las emisoras populares de la región en México. En esta oportunidad, con el pedido de libertad para un defensor de derechos humanos y militante social en el estado de Chiapas, denuncian criminalización por su militancia en las causas sociales locales, el desarrollo en Alcarajo de la mano del equipo periodístico de Radio Guayacocotla de Veracruz. El pasado 4 de junio, el pueblo creyente de la zona Altos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, convocó a la peregrinación por la libertad de Manuel Santis Cruz, defensor de los derechos humanos, de la tierra y el territorio en San Juan Cancuc, y 4 personas más criminalizadas, integrantes del pueblo creyente de la parroquia de San Juan Evangelista, San Juan Cancuc, Chiapas. El encuentro fue en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, CERS número 5, San Cristóbal de las Casas, en donde los activistas celtales se encuentran detenidos, quienes desde 2016 han promovido acciones de defensa del territorio. El sistema de justicia fabrica delitos para limitar el ejercicio de defensa de la vida, la tierra y el territorio. La Procuración e Impartición de Justicia en Chiapas está secuestrada por intereses políticos y privados ajenos a la verdad y la justicia. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó el contubernio que existe entre la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía Indígena y el Poder Judicial del Estado, el Juzgado de Control, para la criminalización del ejercicio de defensa de derechos humanos realizada por Manuel Santis Cruz, indígena celtal, en el municipio de San Juan Cancuc, con el fin de desarticular la lucha por la vida contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fraiba, ha documentado la criminalización y fabricación de delitos realizada por parte de las autoridades municipales y la Fiscalía General del Estado de Chiapas a Manuel Santis Cruz, de 44 años de edad, quien fue detenido el pasado 29 de mayo alrededor de las 7 de la mañana en la cabecera municipal de San Juan Cancuc por la Policía Municipal y la Guardia Nacional, sin que contaran con una orden de aprehensión. Fue detenido junto con 2 personas más, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. El 30 de mayo, los 3 fueron trasladados a San Cristóbal de las Casas y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Indígena por un supuesto delito de posesión de drogas, y fue liberado sin cargos el 31 de mayo alrededor de las 9 de la noche. Sin embargo, después de su liberación, fue detenido por elementos policiales a través de una orden de aprehensión por el supuesto delito de homicidio calificado de un policía municipal de Cancuc, y fueron trasladados al Juzgado de Control del CERS número 5. El 1 de junio, familiares de los detenidos, junto con integrantes del Fraiba, se encontraban en el Juzgado de Control, donde fueron detenidas 2 personas más, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, quienes testificaron a favor del defensor. Hay movimientos y grupos organizados que hemos formado para defender la madre tierra y el territorio. Resistimos las ofertas de proyectos y megaproyectos en aquellos aspectos que dañan la vida de la comunidad.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos destaca que la detención arbitraria y criminalización de Manuel Santis Cruz se da en un contexto de oposición a la presencia del Ejército de México y de la Guardia Nacional en Chiapas, así como la ampliación de la llamada Carretera de las Culturas por parte del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista de Cancún y de 45 comunidades indígenas tzeltales del municipio de San Juan Cancún. Este proyecto tiene como objetivo comunicar por carretera los municipios de San Cristóbal de las Casas y Palenque, en el marco del desarrollo de megaproyectos turísticos en la región. La ampliación de la carretera fue aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México en febrero de 2022, sin llevar a cabo una consulta previa, libre, informada y con pertinencia cultural a los pueblos indígenas afectados, en violación a su derecho a la libre determinación. Informe desde México, en Alcarajo, vía Radio Huayacocotla de Veracruz. Antes, desde Panamá, con la compañera Dania Batista Guevara de Radio Temblor. Y abrió esta vuelta mesoamericana Ángela Cook de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas con el informe sobre la lucha por la ley de biodiversidad. El tiempo que nos queda es para Rosario Tijeras. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Rosario Tijeras es una película que tuvo varias versiones hechas en varios países. También es una serie de televisión, pero antes de todo eso es un libro, una novela del escritor colombiano Jorge Franco, autor nacido en Medellín, que relata la historia de una joven violada por su padrastro de niña y posteriormente violada por los vecinos y los hombres del barrio, para luego convertirse en justiciera por mano propia en el marco de una novela controvertida y polémica en su época que adelanta la visibilización de las violencias a las que son sometidas las mujeres, sobre todo de los sectores populares, en los años 80 en nuestra América Latina, problemática que sigue vigente y marcada en las luchas actuales de los movimientos feministas en Colombia, en México, en Chile, en Argentina y en toda la región. Rosario Tijeras, en Al Carajo, en esta temporada número 13, es el libro que nos acompaña y al que le pone voz nuestra compañera Mavi Sosa. Bonito como se riega y la verdolaga. 16. Ay, cómo se riega por el suelo. Ay, bonito. Un mes después de la llamada apareció Rosario. Estaba gorda. No era la misma que dejé en las lomas. Había algo en su gesto que asustaba, que me hacía sentir los malos vientos que soplaban. Me citó en un mall que quedaba cerca de su apartamento, en la sección de comidas. La encontré engulléndose unas papas fritas y una malteada. Tenía gafas oscuras y vestía una sudadera. Me impactó, estaba más acelerada que nunca. Te voy a ser sincero, Rosario, pero es que estás muy rara. ¿Qué tengo de raro? Decime qué tengo de raro. Si lo hubiera contestado, quién sabe qué hubiera pasado. Mi comentario fue suficiente para que con su brazo barriera todo lo que había en la mesa, y después se paró furiosa y desafió a todos los que la miraron. Hubo un silencio que permitió oír sus pasos furiosos alejándose. Después me miraron con disimulo, yo no supe qué hacer. Pero después supe menos, porque cuando me iba a levantar vi que Rosario venía de regreso. Se me pegó a la cara y aunque trató de hablar bajito no pudo evitar gritarme. ¿Para qué son los amigos, maricón? ¿Para qué? A través de sus gafas pude ver que lloraba. Si no puedo contar con vos, entonces ¿con quién? No servís para mierda. No te llamé para que me jodieras ni para que me dijeras que estoy gorda. Yo no te dije que estabas gorda, aclaré, pero se te venían las ganas de decírmelo. Y me voy a engordar más, porque ya no me importan ustedes, ni vos, ni Emilio, ni nadie, ¿oís? No me importa nadie. El único que me importaba me lo mataron, y a vos no te importó. La rabia y el llanto no la dejaron seguir. Quedó temblando, ahogada en sus propias palabras. Sentí ganas de abrazarla, de agarrarla a besos, de decirle que todo lo de ella me importaba, más que lo mío,
más que mi vida. Quería llorar con ella, por su rabia, por su tristeza y por mi silencio. Vos sí me importás, Rosario, fue lo único que le dije. Y aunque yo lo pensé primero, fue ella la que me abrazó. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De esta manera le damos conclusión al capítulo número 16 de esta temporada correspondiente a este año 2022, con las noticias y la política de América Latina y el Caribe, con la música, la cultura y las comidas de los pueblos de nuestro continente, con la historia de la mano de Juan Francisco Martínez Pería, docente e historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Mavi Sosa en las lecturas y los contenidos culturales. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística de este ciclo radiofónico. Misión cumplida en esta nueva vuelta, achicando kilómetros, reduciendo distancias y unificando el mapa de nuestra patria grande. Nos despedimos hasta la próxima. Nos vuelven a escuchar en este aire, como decimos siempre, en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial que en esta oportunidad. Sonamos en cerca de 50 radios de la República Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Chile y vía plataformas en todos los rincones del mundo. Esto fue Al Carajo, episodio 16, temporada número 13. Nos reencontramos próximamente y la seguimos. Redes sociales, Al Carajo Radio, Twitter, Facebook, Instagram, canal de YouTube, plataforma iVoox. Nos encuentran con el nombre del programa por todos esos rincones virtuales. Nos vamos con el grito de siempre, Alca, Alca, al carajo, fundacional de este programa, y con el hasta siempre comandante, versión al carajo, hasta nuestro próximo capítulo. Allí nos encontraremos. Alca, 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 Alca. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che